En vídeos anteriores construimos el equipo ideal de los Yankees y los Red Sox, y eso nos llevó a una pregunta inevitable. ¿Cómo se vería el equipo ideal de los Dodgers, la franquicia más dominante del béisbol en los últimos años? Estamos hablando de una franquicia con más de un siglo de historia, repleta de campeonatos, récords, leyendas y algunas de las figuras más influyentes que ha visto este deporte. Una organización cuya historia abarca desde Brooklyn hasta Los Ángeles y que ha sido protagonista en prácticamente todas las eras del béisbol moderno. Pero construir este equipo no será sencillo. Algunas posiciones son elecciones prácticamente automáticas, mientras que en otras tendremos debates históricos entre auténticas leyendas de la franquicia. Así que hoy vamos a elegir, posición por posición, al equipo ideal de todos los tiempos de los Dodgers. Y aunque algunas decisiones son bastante sencillas, otras darán mucho de qué hablar. ¡Comencemos! Iniciamos en la receptoría, donde encontramos uno de los debates más interesantes de todo el equipo, Mike Piazza contra Roy Campanella, dos de los catchers más ofensivos de sus respectivas generaciones y dos leyendas de los Dodgers. Si observamos el WAR acumulado con la franquicia, la diferencia es mínima. Campanella supera a Piazza por apenas 3,6 victorias. Sin embargo, el factor decisivo aquí es el impacto sostenido que tuvo dentro de la organización. Durante sus 10 temporadas con los Dodgers, Campanella bateó para 276 de promedio, conectó 1,161 hits, 242 cuadrangulares y remolcó 856 carreras, además de registrar un OPS de 860 y acumular 35,6 WAR. En el plano individual, sus logros son extraordinarios. Fue seleccionado a 8 Juegos de Estrellas, ganó 3 premios al jugador más valioso de la Liga Nacional y fue una pieza fundamental en el primer campeonato de la franquicia, conquistado en 1955. Por supuesto, también forma parte del Salón de la Fama. Campanella ayudó a revolucionar la posición de receptor. En una época en la que se priorizaba la defensa detrás del plato, demostró que un catcher podía ser una fuerza ofensiva dominante. De hecho, en 1953 se convirtió en el primer receptor en la historia de las Grandes Ligas en conectar más de 40 cuadrangulares en una temporada, terminando con 41. Piazza fue incluso mejor bateador que Campanella y tiene argumentos sólidos para ocupar este puesto. Sin embargo, su carrera con los Dodgers fue considerablemente más corta. Por esa razón, y considerando su legado histórico dentro de la franquicia, Roy Campanella se queda justamente con la receptoría del equipo ideal de los Dodgers. Ahora nos movemos a la primera base, una posición donde, al igual que en la receptoría, el debate se centra principalmente en dos nombres, Gil Hodges y Steve Garvey. La comparación es bastante cerrada, pero el elegido para este equipo ideal de los Dodgers es Gil Hodges. A lo largo de más de 15 temporadas con la franquicia, Hodges bateó para 274 de promedio, conectó 1,884 hits, 361 cuadrangulares y remolcó 1,254 carreras, además de registrar un OPS de 847 y acumular 43,2 WAR. En el plano individual, fue seleccionado a 8 Juegos de Estrellas, ganó 3 Guantes de Oro, conquistó 2 Series Mundiales con la organización y finalmente recibió el reconocimiento de Cooperstown al ser exaltado al Salón de la Fama en 2022 por el Comité de Veteranos. Su legado dentro de la franquicia es inmenso. Actualmente ocupa el segundo lugar en la historia de los Dodgers, tanto en cuadrangulares como en carreras impulsadas. Con semejante producción y una carrera llena de éxitos, Gil Hodges se queda con la primera base de este equipo ideal. Y nos movemos a la segunda base, donde no hay mucho espacio para el debate. El elegido para esta posición es el legendario Jackie Robinson. En sus 10 temporadas con los Dodgers, bateó para .311 de promedio, conectó 1,518 hits, 137 cuadrangulares, remolcó 734 carreras, robó 197 bases y registró un OPS de .883. Todo esto mientras acumulaba 61,6 WAR, una cifra extraordinaria para un segunda base.
En el plano individual fue 6 veces All-Star, novato del año en 1947. Ganó un título de bateo. Fue jugador más valioso de la Liga Nacional en 1949 y formó parte fundamental del primer campeonato de la franquicia en 1955. Por supuesto, también es miembro del Salón de la Fama. Pero la grandeza de Jackie Robinson va mucho más allá de las estadísticas. En 1947 se convirtió en el primer jugador afroamericano en disputar un partido de Grandes Ligas en la era moderna, rompiendo las barreras raciales que habían marcado al béisbol durante décadas y cambiando para siempre la historia del deporte. Su mítico número 42 es el único retirado por todos los equipos de las Grandes Ligas. Además, cada 15 de abril, durante el Jackie Robinson Day, todos los jugadores visten el número 42 en honor a su legado y al impacto que tuvo dentro y fuera del terreno de juego. Jackie Robinson no solo es una leyenda de los Dodgers, sino una figura histórica del deporte mundial. Su lugar en este equipo ideal es simplemente indiscutible. Ahora nos movemos al campo corto y al igual que en la segunda base, aquí prácticamente no hay nada que discutir. El elegido es el legendario Pee Wee Reese. Reese disputó toda su carrera con los Dodgers, bateando para 269 de promedio, conectando 2.170 hits, 126 cuadrangulares, impulsando 885 carreras y robando 232 bases. Además, registró un OPS de 743 y acumuló un impresionante 68,3 WAR. En el plano individual fue seleccionado a 10 Juegos de Estrellas, conquistó la Serie Mundial de 1955 y posteriormente fue exaltado al Salón de la Fama. Aunque sus números ofensivos pueden no parecer espectaculares bajo los estándares actuales, eran sobresalientes para un campo corto de su época. Sin embargo, donde realmente construyó su legado fue con el guante. Su extraordinaria defensa llevó a muchos historiadores y analistas a considerarlo uno de los mejores shortstops defensivos de todos los tiempos. Su impacto dentro de la franquicia fue tan grande que, a pesar de no ser recordado por estadísticas ofensivas descomunales, sigue siendo el líder histórico de los Dodgers en WAR entre todos los jugadores de posición. Por todo ello, Pee Wee Reese se gana sin discusión su lugar como el campo corto del equipo ideal de los Dodgers. Y cerramos el cuadro con la tercera base, otra posición donde consideramos que la elección es bastante clara. El elegido es Ron "el Pingüino" Cey. Cey jugó poco más de una década con los Dodgers, bateando para 264 de promedio, conectando 1.378 hits y 228 cuadrangulares, además de registrar un OPS de 804. Durante su paso por la franquicia, acumuló 47,6 WAR, consolidándose como uno de los antesalistas más importantes de su historia. En el plano individual fue seleccionado a 6 Juegos de Estrellas y conquistó la Serie Mundial de 1981, una postemporada en la que compartió el premio al jugador más valioso de la Serie Mundial, junto al dominicano Pedro Guerrero y Steve Yeager. La consistencia fue una de sus principales virtudes. A día de hoy se mantiene entre los líderes históricos de la franquicia, ubicándose dentro del top 5 en cuadrangulares y en el sexto puesto en WAR entre los jugadores de posición. Por su producción ofensiva, su durabilidad y su papel fundamental en uno de los equipos campeones más recordados de la franquicia, Ron Cey se gana con total merecimiento la tercera base del equipo ideal de los Dodgers. Iniciamos los jardines con el jardín izquierdo, una posición donde la elección es clara y contundente. El elegido es el legendario Zach Witt. Durante poco más de 16 temporadas con la franquicia, Witt bateó para 317 de promedio, conectó 2.804 hits, 132 cuadrangulares, impulsó 1.248 carreras, robó 205 bases y registró un OPS de 819. Todo esto mientras acumulaba 59,6 WAR, una cifra que lo coloca entre los jugadores más valiosos en la historia de los Dodgers. En el plano individual fue líder de bateo de la Liga Nacional en 1918 y, aunque no registra participaciones en Juegos de Estrellas, esto se debe a que dicho evento fue creado varios años después de su retiro. Su legado dentro de la organización es simplemente monumental.
Zach Witt es el líder histórico de la franquicia en hits, dobles, triples, carreras anotadas y partidos disputados, una muestra de la extraordinaria consistencia que mantuvo durante más de una década y media con el uniforme de los Dodgers. Por supuesto, también es miembro del Salón de la Fama. Con semejante producción, longevidad y dominio de varios de los récords más importantes de la franquicia, Zach Witt se queda sin discusión con el jardín izquierdo del equipo ideal de los Dodgers. Y nos movemos al jardín central, donde el elegido también es bastante claro, la leyenda Duke Snider. Snider fue uno de los mejores jugadores en vestir el uniforme de los Dodgers. A lo largo de poco más de 15 temporadas con la franquicia, bateó para 300 de promedio, conectó 1995 hits, 389 cuadrangulares y remolcó 1271 carreras. A esto hay que sumar un monstruoso OPS de 946 y un impresionante acumulado de 65,4 WAR. En el plano individual fue seleccionado a 7 Juegos de Estrellas y fue una pieza fundamental en los campeonatos de 1955 y 1959. Además, terminó en múltiples ocasiones entre los principales candidatos al premio al jugador más valioso de la Liga Nacional, destacando especialmente la temporada de 1955, cuando finalizó segundo en la votación, apenas un voto por detrás de su compañero Roy Campanella. Y si somos estrictos, hay argumentos muy sólidos para decir que Snider tuvo una temporada incluso mejor, pero ese es tema para otro video. Por supuesto, también es miembro del Salón de la Fama. Su legado dentro de la franquicia es enorme. Es el líder histórico de los Dodgers en cuadrangulares y carreras impulsadas, además de ocupar el segundo lugar en WAR entre todos los jugadores de posición. Con semejante combinación de poder, producción, longevidad y éxito colectivo, Duke Snider se gana de manera indiscutible el jardín central del equipo ideal de los Dodgers. Nos movemos al jardín derecho, una de las posiciones más complicadas de todo el equipo. Si bien los Dodgers han contado con grandes nombres en esta posición como Carl Furillo, Dixie Walker o Babe Herman, ninguna candidatura resulta completamente concluyente. Por esa razón, hemos decidido mover a Willie Davis al jardín derecho. Aunque la mayor parte de su carrera la disputó como jardinero central, un defensor de su calibre habría podido desempeñarse sin ningún problema en el jardín derecho, permitiéndonos incluir a uno de los jugadores más importantes en la historia de la franquicia. Durante poco más de 13 temporadas con los Dodgers, Davis bateó para 279 de promedio, conectó 2091 hits, 154 cuadrangulares, impulsó 849 carreras y robó 335 bases. Además, registró un OPS de 725 y acumuló 54,6 WAR, cifra que lo ubica en el quinto lugar histórico entre los jugadores de posición de la franquicia. En el plano individual fue seleccionado a 2 Juegos de Estrellas, ganó 3 Guantes de Oro y conquistó 2 Series Mundiales con los Dodgers. Su legado dentro de la organización también queda reflejado en los libros de récords, donde ocupa el tercer lugar histórico, tanto en hits como en bases robadas, por su extraordinaria combinación de defensa, velocidad, longevidad e impacto histórico dentro de la franquicia. Entendemos que Willie Davis merece quedarse con el jardín derecho en este equipo ideal de los Dodgers. Y cerramos esta alineación con el bateador designado, una posición que llegó oficialmente a la Liga Nacional en 2022. Técnicamente podríamos elegir a cualquier bateador histórico de la franquicia para ocupar este puesto, pero por su impacto inmediato y por lo que representa para el béisbol moderno, el elegido es el fenómeno japonés Shohei Ohtani. Sí, sabemos que apenas está en curso su tercera temporada con los Dodgers, pero sus números parecen sacados de un videojuego. Hasta el momento batea para 293 de promedio, suma 425 hits, 119 cuadrangulares, 263 carreras impulsadas, 86 bases robadas y un aterrador OPS de 1,007, acumulando ya 21,1 WAR. En el plano individual ha sido seleccionado a 2 Juegos de Estrellas, ha ganado 2 Silver Slugger, 2 premios al jugador más valioso de manera unánime y ha conquistado 2 series mundiales con los Dodgers. Y mientras se desarrolla su tercera temporada, todo apunta a una nueva selección al Juego de Estrellas y a otra fuerte candidatura al MVP.
Incluso, aunque no aplica directamente a esta posición, también se encuentra en la conversación por el premio Cy Young, gracias a su regreso como lanzador de élite. Lo que está haciendo Ohtani desafía cualquier comparación histórica. Ha redefinido lo que significa ser un jugador de béisbol, dominando simultáneamente como bateador y lanzador en una era donde eso parecía imposible. Su impacto en los Dodgers ha sido tan extraordinario que aún sin haber completado 3 temporadas con la franquicia, resulta imposible dejarlo fuera de este equipo ideal. Estamos hablando de un talento generacional, un fenómeno que aparece quizá una vez cada 100 años. Y ahora nos movemos al debate más grande de todo el equipo. ¿Quién abre este partido? Todos sabemos que aquí solo existen 2 candidatos, Clayton Kershaw y el legendario Sandy Koufax, 2 de los lanzadores más dominantes y condecorados que ha visto este deporte, ambos desarrollando toda su carrera con los Dodgers, ambos ganadores de múltiples campeonatos y ambos dueños de 3 premios Cy Young. Sin embargo, intentando ser lo más objetivos posible y sin dejar que la nostalgia influya en la decisión, el elegido para abrir este partido es Clayton Kershaw. Sus números con la franquicia son simplemente escandalosos: 223 victorias y apenas 96 derrotas, 3.052 ponches en 2.855 entradas lanzadas, un whip de 1,01 y un acumulado de 80,9 WAR, la cifra más alta en la historia de los Dodgers. En el plano individual, fue seleccionado a 11 Juegos de Estrellas, ganó un Guante de Oro, lideró la Liga Nacional en efectividad en 5 ocasiones, conquistó la triple corona de picheo en 2011, ganó 3 premios Cy Young y fue nombrado jugador más valioso de la Liga Nacional en 2014. Además, ha sido parte de 3 equipos campeones de Serie Mundial con los Dodgers. La grandeza de Sandy Koufax es incuestionable y su pico de rendimiento sigue siendo uno de los más impresionantes que ha visto el béisbol. Pero cuando analizamos la carrera completa, la ventaja de Kershaw es demasiado grande para ignorarla. Supera a Koufax por más de 30 puntos de WAR y también lo aventaja en victorias, efectividad, ponches y longevidad. Quizás si estuviéramos hablando exclusivamente del mejor nivel alcanzado por un lanzador, el debate sería mucho más cerrado. Sin embargo, las lesiones obligaron a Koufax a retirarse prematuramente a los 30 años, mientras que Kershaw logró sostener la excelencia durante casi 2 décadas. Por todo ello, Clayton Kershaw es quien merece el honor de abrir este partido. Y si alguien quisiera argumentar que es el mejor jugador en vestir el uniforme de los Dodgers, tendría razones más que suficientes para hacerlo. Y terminamos este equipo con el cerrador. Aquí la elección es bastante clara y ese lugar le pertenece al neerlandés Kenley Jansen. Durante sus 12 temporadas con los Dodgers registró marca de 37 victorias y 26 derrotas, una efectividad de 2,37, 1022 ponches en 705 entradas lanzadas, 350 juegos salvados y un extraordinario whip de apenas 0,93. Todo ello le permitió acumular 18,7 WAR, una cifra sobresaliente para un relevista. En el plano individual fue seleccionado a 3 Juegos de Estrellas, ganó en 2 ocasiones el premio al relevista del año y fue el cerrador del equipo campeón de la Serie Mundial de 2020. Jansen fue sinónimo de dominio durante más de una década, es el líder histórico de la franquicia en apariciones con 701 juegos, posee la mejor relación de ponches por cada 9 entradas lanzadas en la historia de los Dodgers y también el mejor whip entre los lanzadores con una trayectoria significativa dentro de la organización. Y si hablamos de salvar partidos, la diferencia es abrumadora. Sus 350 rescates son más del doble que los conseguidos por Eric Gagné, el segundo lugar histórico de la franquicia en ese departamento. Con semejante dominio, longevidad y una ventaja estadística tan amplia sobre cualquier otro relevista en la historia del equipo, no existe ninguna duda. Kenley Jansen es el cerrador del equipo ideal de los Dodgers. Y ahí lo tienen,
el equipo ideal de todos los tiempos de los Dodgers, una alineación repleta de miembros del Salón de la Fama, ganadores de premios MVP, Cy Young y jugadores que dominaron sus respectivas épocas, representando más de un siglo de historia y grandeza de esta franquicia. Por supuesto, como ocurre con cualquier equipo histórico, no todas las decisiones serán unánimes. Seguramente algunos de ustedes habrían elegido a otros nombres en determinadas posiciones y precisamente ahí está lo divertido de este ejercicio. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Qué cambios harían ustedes? ¿Quién quedó fuera y merecía un lugar en este equipo? Y más importante aún, ¿qué otra franquicia les gustaría que analizáramos para construir su equipo ideal?